Buen día, contadores y contadoras de la historia. En cada rincón del mundo la Virgen María se manifiesta y une corazones creyentes y no creyentes. Este es un viaje para todos aquellos que buscan en la devoción un camino hacia lo trascendental, pero también para todos aquellos que piensan que las historias de esas manifestaciones no son prueba suficiente y a pesar de ello, reconocemos la importancia para el mundo de estos fenómenos sociales. O, en la historia que no te cuentan, las 10 apariciones de la Virgen María más importantes de la historia. La Virgen de Fátima. Esta advocación mariana está vinculada a una serie de apariciones de la Virgen María a 3 niños pastores, Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto. Las apariciones ocurrieron en Fátima, Portugal, durante 6 meses en 1917. La Virgen María se presentó como Nuestra Señora del Rosario y transmitió mensajes a los niños, que incluían llamados a la oración, la penitencia y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Las apariciones de Fátima son conocidas por las 3 partes del secreto de Fátima. La primera parte era una visión del infierno que impactó profundamente a los niños. La segunda parte reveló las condiciones para evitar la Segunda Guerra Mundial y la expansión del comunismo. Vaya Virgen. La tercera parte, inicialmente mantenida en secreto por la Iglesia, se refería a un atentado contra un papa, que se cree que se cumplió con el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981. 2. Nuestra Señora de Lourdes. La devoción a Nuestra Señora de Lourdes se basa en las apariciones de la Virgen María a una joven campesina llamada Bernadette en la ciudad de Lourdes, en el sureste de Francia, en 1858. Bernadette era una niña de 14 años cuando experimentó estas apariciones en la gruta de Massabielle. Las apariciones comenzaron el 11 de febrero de 1958 y continuaron durante un total de 18 encuentros. En estas apariciones, la Virgen María se identificó a sí misma como la Inmaculada Concepción y le pidió a Bernadette que pidiera a los sacerdotes que construyeran un santuario, como casi siempre piden las vírgenes. Uno de los momentos más destacables de las apariciones fue cuando la Virgen indicó a Bernadette que excavara en el suelo y de esa excavación brotó una fuente de agua. Esta fuente se ha convertido actualmente en famosa por sus propiedades milagrosas y curativas, y los peregrinos de todo el mundo visitan el santuario de Nuestra Señora de Lourdes para sumergirse en esas aguas en busca de curación espiritual y física. 3. La Virgen de Guadalupe. La imagen de la Virgen de Guadalupe se ha convertido en uno de los íconos religiosos más venerados en el mundo católico. La tilma de Juan Diego que lleva la imagen se conserva en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México, uno de los lugares de peregrinación más visitados en el mundo. La Virgen es considerada la patrona de las Américas y es venerada no solo como una figura religiosa, sino también como un símbolo cultural y nacional en México. Sobre esta imagen te dejo un par de enlaces de videos que he dedicado especialmente a ella. Nuestra Señora de Copacabana. Es especialmente venerada en Bolivia y tiene sus raíces en la ciudad de Copacabana, ubicada a orillas del lago Titicaca. La devoción a Nuestra Señora de Copacabana se ha arraigado en la cultura boliviana y en las comunidades que rodean al lago más alto del mundo. La historia de esta Virgen se remonta al siglo XVI. Se dice que la imagen de la Virgen fue tallada por el artista Tito Yupanqui, un descendiente de la nobleza incaica. La imagen fue venerada inicialmente en Copacabana y con el tiempo la devoción se extendió por toda la región. El santuario de Copacabana, donde se encuentra la imagen de esta señora, es un lugar de peregrinación importante para bolivianos y visitantes de otras partes de América Latina y el mundo. Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Es de gran importancia en Cuba y es venerada como la patrona de la isla. La historia de esta advocación mariana está vinculada a un evento ocurrido a principios del siglo XVII. Según la tradición, en 1612, 3 hombres, 2 indígenas y un niño esclavo africano estaban en una pequeña embarcación de la bahía de Nipe, en la costa norte de Cuba. En medio de una tormenta, avistaron un objeto flotando en el agua. Al acercarse, descubrieron una imagen de la Virgen María, conocida como Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, junto con un letrero que decía: «Yo soy la Virgen de la Caridad». Este evento fue interpretado como un acto milagroso y se consideró como una señal de protección divina. La imagen de la Virgen de la Caridad fue llevada a la cercana localidad de El Cobre, donde se construyó una pequeña ermita en su honor. Con el tiempo, este lugar se convirtió en un importante centro de peregrinación. Su festividad se celebra el 8 de septiembre. Nuestra Señora de Aparecida.
La devoción a Nuestra Señora de Aparecida está estrechamente ligada a la historia de Brasil y es una de las advocaciones marianas más importantes de América. La historia de Nuestra Señora de Aparecida se remonta al siglo XVIII, en 1717. Tres pescadores, Domingo García, Joa Alves y Felipe Pedroso, salieron a pescar en el río Paraíba. Después de varias horas sin éxito, decidieron rezar, pidiendo la ayuda de Dios para tener una buena pesca. Al lanzar sus redes nuevamente, recuperaron una figura de cerámica de la Virgen María. En el siguiente intento de pesca, atraparon abundantes peces. La imagen de Nuestra Señora de Aparecida encontrada en el río fue llevada a las casas de los pescadores y con el tiempo se construyó una pequeña capilla en el pueblo de Guarantinguetá. La devoción a la Virgen creció rápidamente y en 1745 se construyó un nuevo templo, la Basílica de Nuestra Señora de Aparecida, que se convirtió en el principal santuario mariano de Brasil. La festividad de Nuestra Señora se celebra el 12 de octubre y es un feriado en Brasil, marcado por peregrinaciones masivas a la basílica. Nuestra Señora de la Merced. La devoción a Nuestra Señora de la Merced está asociada con la Orden de la Merced, fundada en el siglo XIII por San Pedro Nolasco con el propósito de rescatar a los cristianos cautivos en manos de musulmanes. La Virgen de la Merced es considerada la patrona de la orden y por extensión de los prisioneros y personas en cautiverio. La tradición cuenta que la Virgen María se apareció en el siglo XIII a San Pedro Nolasco, a San Raimundo de Peñafort y al rey Jaime I de Aragón, solicitando que se estableciera una orden para la redención de cautivos. Desde entonces, ha sido venerada como protectora de aquellos que están o han estado en prisión, y como intercesora por la libertad y la misericordia. La iconografía de Nuestra Señora de la Merced suele presentarla con un manto blanco y una cruz roja, simbolizando la redención. Además, a menudo se le muestra sosteniendo en sus brazos a un cautivo liberado. La festividad de esta Virgen se celebra el 24 de septiembre. 8. Nuestra Señora de Pompeya. La imagen se encuentra en el santuario de la Virgen del Rosario, en la ciudad de Pompeya, cerca de Nápoles. La devoción a esta advocación se ha difundido más allá de Italia y ha ganado reconocimiento en todo el mundo. El 8 de mayo es la festividad de esta Virgen, y durante este día se llevan a cabo ceremonias especiales, procesiones y actividades religiosas en honor a la Virgen. La devoción de Nuestra Señora de Pompeya a menudo se centra en la importancia del rezo del Santo Rosario como una herramienta espiritual. El santuario de la Virgen de Pompeya es un lugar de peregrinación importante, y la devoción a esta advocación mariana destaca la conexión entre la oración, la fe y la intersección de la Virgen María en la vida de los fieles. 9. Nuestra Señora de Cannock. Se origina en una aparición mariana que supuestamente tuvo lugar en el pueblo de Cannock, en el condado de Mayo, Irlanda, el 21 de agosto de 1879. La aparición fue presenciada por 15 personas, hombres, mujeres y niños, en la pared sur de la iglesia parroquial. Según los testigos, la escena incluía figuras de la Virgen María, San José, el apóstol San Juan Evangelista y un altar con un cordero y una cruz. Los testigos informaron que las figuras estaban rodeadas por una luz celestial y que la aparición duró varias horas. Este evento fue declarado como una aparición mariana por la Iglesia Católica en 1979, coincidiendo con el centenario del evento. Desde entonces, el lugar se ha convertido en el santuario de Cannock, un importante destino de peregrinación. La festividad de Nuestra Señora se celebra el 21 de agosto. Y 10. La Virgen de Luján. Esta Virgen es una advocación mariana venerada en Argentina y considerada la patrona del país. La historia de la Virgen de Luján se remonta al año 1630. La leyenda cuenta que un vecino portugués llamado Antonio Farias encontró una pequeña imagen de la Virgen en la orilla del río Luján. Intentó llevársela, pero el día siguiente la imagen había vuelto al lugar donde la encontró. Este evento se repitió varias veces y la gente local interpretó esto como un deseo de que la Virgen se quedara en ese lugar y le construyeran un templo. La imagen de la Virgen fue trasladada a diferentes capillas y finalmente la actual Basílica de Luján, construida en el siglo XVIII. La basílica es un importante lugar de peregrinación para los argentinos y venerada por millones de personas cada año. Independientemente de nuestras propias convicciones, es innegable que la devoción a la Virgen María ha sido un faro de esperanza y de consuelo para muchas personas a lo largo de la historia. Este viaje nos ha recordado que en la diversidad de creencias y prácticas, la espiritualidad puede ser un puente que une a las personas, fomentando la comprensión y el respeto mutuo.
Yo soy Fernando Magaña y si ya llegaste hasta este punto del video, deja tu like, comparte y suscríbete si no lo has hecho. Nos vemos en la próxima.